bien, regresamos con lo anunciado. Habíamos visto el reportaje de Mabel Huerta, nuestra compañera, en fin. No han cumplido ni 2 meses ustedes como congresistas y ya tienen pues todo un árbol de Navidad de... Sí, hay que podar rápido. Pero el artículo, me dicen que el artículo 16 del reglamento faculta al Poder Judicial a procesar a los congresistas que hayan cometido delitos antes de entrar. Deberían, pero en la práctica... O sea, no tienes por qué levantar la inmunidad. O sea, teóricamente Raffo pudo ser procesado. Por supuesto, en la práctica los casos, todos los casos que han habido en los cuales ha habido un parlamentario de por medio, se han suspendido los procesos de investigación por el tema de la inmunidad parlamentaria. O sea, quien ha mentido antes, por ejemplo, en relación a su currículum, de que dice soy ingeniero o contador y no lo soy. O sea, el Poder Judicial podría actuar de motu propio contra ese legislador. Sí, porque la inmunidad no está orientada a los actos previos. El sentido de la inmunidad son los actos en los cuales te puedes ver implicado durante tu gestión como parlamentario para evitar, por ejemplo, que propongas una norma que pueda afectar los intereses de alguien. Porque por ejemplo, a Renan Espinosa estuvieron por darle leerle la sentencia y bueno, siempre la empujaba y la suspendía y ahora tendría inmunidad, por ejemplo. Yo creo que falta... Me dicen que no, que el reglamento 16 dice claramente y que el Poder Judicial es el que... El reglamento, exactamente, o sea, el reglamento lo dice claramente, pero en la práctica la inmunidad se ha convertido en un freno que no debiera serlo. Creo que la voluntad, por lo menos mi bancada, es que hoy la inmunidad no sea una excusa para nada. O sea, nosotros no vamos a tener ningún temor de levantar la inmunidad porque creemos que es la forma en que el Congreso... Entonces, Javier Díaz Canseco, por ejemplo, está equivocando cuando dice que para ciertos casos, en realidad la inmunidad ya está levantada. En los casos previos, sí. Ahora, es que ese no es el sentido de la inmunidad. Claro. O sea, la inmunidad no ha nacido para hacer impunidad. La inmunidad ha nacido para que si tú, por ejemplo, haces una declaración que podría afectar derechos de terceros, no te inicien investigaciones abusando del poder para limitarte o para, de una manera indirecta, privarte de tu derecho. Esto viene de la conquista de la politización, por ejemplo. Pero eso no tiene nada que ver con mentir, con robar, Pero entonces, como se han dado los casos que se han dado, el Poder Judicial podría iniciar el proceso sin necesidad de levantarle la inmunidad. Sin duda, y sobre todo... Pero no lo han hecho o no lo van a hacer y en otras ocasiones tampoco por cobardía. No se ha hecho nunca, Mónica, y debiera hacerse. O sea, debiera hacerse. Yo no conozco un solo caso en el cual, habiendo un parlamentario de por medio con un delito cometido previamente, incluso con investigaciones en curso, se haya continuado el proceso. Es un gran mito porque la mayor parte de gente está convencida de que, mira, ya eres parlamentario, ya eres inmune, y no es verdad. Es que no debiera ser así. Es una leyenda. ¿Desconocimiento en el Poder Judicial o falta de, digamos... o viveza de los congresistas o manejo... ¿O espíritu de cuerpo? No, espíritu de cuerpo no, por lo menos no en este caso. O sea, creo que acá hay claridad. Nosotros queremos sacar a toda la gente que afecta el normal desenvolvimiento del Parlamento y que traslada los temas de interés nacional a los delitos de un montón de gente que piensa que entrando al Congreso va a evitar que la justicia lo toque, ¿no? O sea, los ladrones, los delincuentes no tienen que estar en el Congreso. Ahora, tienen que estar en la cárcel. Ahora, probado, por supuesto, que la denuncia tiene sentido. Quería aprovechar para preguntar, antes de entrar el tema de la imprescriptibilidad, el feminicidio, ¿qué pasó? Mira, eso es interesante. Yo lamentablemente el martes no estuve, estaba cumpliendo funciones oficiales, estaba haciendo un trabajo en la CAF en Washington y no pude estar presente el día martes en la Comisión de Justicia. El último martes, que fue la discusión de feminicidio, el texto estaba aprobado en un 90%. Se suspendió el debate porque comenzamos a determinar la pena y la necesidad de acomodar otros tipos penales que se iban a ver afectados por la proporcionalidad. Pero eso era lo único que faltaba definir. Había quedado claro que el problema del feminicidio era un problema que necesitábamos reforzar, que necesitábamos aclarar estos supuestos en los cuales había impunidad, que era la relación de pareja no reconocida. Todos estaban de acuerdo. Es que no había forma de no estar de acuerdo. Incluso quienes tuvieron voces discordantes finalmente terminaron aceptando que el problema de género había que tocarlo directamente, que las mujeres vivíamos una situación de desventaja, que las que habíamos tenido la oportunidad, por ejemplo en nuestro caso, de no sufrir esta discriminación por razón de género, estábamos obligadas a preocuparnos por aquellas mujeres de la selva, de la sierra, que no tenían ni siquiera la voz como para hacerse sentir. Yo no entiendo qué pasó. Gracias a Dios se ha presentado un pedido de reconsideración que lo ha presentado Rosa Mávila, en el que estoy segura vamos a estar todas y todos los que dimos el respaldo en la primera vez para sacar este proyecto adelante, ¿no? Finalmente no se trata solo del tipo penal que es necesario, Mónica, se trata de poner en evidencia que el país no va a permitir que un hombre abusando de su poder físico aproveche una situación de ventaja comparativa sentimental o emocional con la persona, ¿no? Con su víctima. Es tan lógico que suena pues absurdo ponerse, ¿no? Además el miedo de una mujer golpeada cuando el hombre va a ser liberado en 2 o 3 años, hace que muchas veces ella termine aceptando... Claro, hay una especie de dominio malsano, absolutamente. ¿no? Ahora, lo que sí es cierto en el Congreso todavía, y como en la sociedad, que es un reflejo, evidentemente hay un machismo espantoso, ¿no? Horrible. Pero ese machismo debería ser consciente... Mira, eso parece un contrasentido. Si tú eres tan machista y te das cuenta
que en el país la mujer está, muchas veces no tiene las mismas oportunidades de ascender, tiene dificultades por el pre y postnatal. No solamente eso, está expuesta a barbaridades. Todos los días. Además, los números y las cifras no mienten. Lo que puedes hacer perfectamente es, por lo menos, asumir un rol. Pero un problema cultural y de actitud. Hace poco una periodista tuvo un debate por un artículo que escribió y yo leí algunas cosas que le comentaban y la verdad es que Pedro Picapiedra pues es que el debate era interesante el día martes cuando se discutió con seriedad, porque lo que era claro era que confundían el problema de discriminación en razón de sexo y el problema del género. Entonces decían, pero esto es una tontería, esto es un tema ideológico. Esto no es un tema ideológico. Esto es un tema de mujeres que necesitan un reconocimiento de sus derechos. De los que han votado esto y que lo han mandado al archivo, entre ellos, digamos... Es el homicidio. El homicidio, no, que dice que ya está tipificado. No está tipificado. O sea, que ¿por qué se va a hacer esta diferencia con las mujeres si los crímenes ya están tipificados? Claro. Ese es lo que argumentan los otros. Es que está tipificado el parricidio, o sea, la relación conyugal, ahí sí hay una protección mayor. Pero no está tipificado, lo que decía Lucha, el proyecto de Lucha Cuculiza era sencillísimo, era hombre, mujer, relación de pareja actual o que ha terminado. Cualquiera sea esta que no relación. llega a ser convivencia porque no tiene los 2 años, pero que abusas de esa situación emocional para violarla, obligarla a abortar, finalmente matarla. ¿No? Claro. Y que las cifras demostraban, 117 casos el año pasado, que se conocen y que han sido denunciadas, Mónica. La cifra es mucho mayor. Sí. Y en realidad lo que no podemos hacer es hacer como que no pasa nada. Lo que tú ves es la punta del iceberg. Ahora, bueno, vamos al otro tema, sí. Bueno, se ha hablado de la posibilidad de presentar un proyecto para que no prescriban los delitos de corrupción. Yo me imagino que ese es el deseo de toda la gente. Si uno le pregunta, bonito, ¿no? Suena muy bien. Sí, uno le pregunta a la gente y dice que nunca los corruptos puedan dejar de ser procesados. Sí. ¿Por qué habría que oponerse? A ver, el proyecto ya ha sido aprobado, va a pasar al Pleno. Nosotros en ningún momento nos hemos opuesto. Creo que la consigna, si tú quieres, de todos los partidos, estaba en todos los proyectos, era luchar frontalmente contra la corrupción. Pero no se oponen porque no es políticamente correcto oponerse. No, porque hay que perseguir la corrupción, pero el problema es la forma. Y que no se ha estudiado lo suficiente, porque hay una imprescriptibilidad del derecho de acción, o sea, del derecho que tiene el Estado de perseguir a un corrupto, y hay una imprescriptibilidad de la pena. Son 2 momentos diferentes. ¿Cuál es la pena máxima para un corrupto? 20 años. 20 años. Entonces, okay. Sí, ¿cuándo prescribe el derecho de acción del Estado? O sea, el derecho que tiene el Poder Judicial de abrir un proceso de investigación o la policía o la fiscalía. 20 años. Es muy alto. Es altísimo. Hoy en día un funcionario público es el doble incluso. Ahora, ¿qué pasaría? Público. Exactamente, o sea, son 40 años para un funcionario público. Claro, o sea, es absurdo esto. Tú te imaginas, y eso era lo que planteaba Javier hoy en la comisión con mucha claridad, ¿qué pasa si un funcionario público, por ejemplo, en Ilabaya, en mi pueblo, en Tacna, es investigado después de 40 años por haber hecho una acción? Lo que vas a hacer es inhibir ya la mala gestión y la ineficiente gestión que se tiene, sobre todo en algunas regiones del país, por este temor a una cosa que no ha sido debidamente debatida. Lo que a nosotros nos ha molestado no es que se apruebe la norma, sino que primero no se debata debidamente, no se inviten penalistas cuando ni siquiera en el derecho penal hay claridad sobre el tema de imprescriptibilidad. Es una demagogia, aparte es muy... Perdón, sí. No, que la prescripción como principio en realidad tiene que ver con que un Estado pueda defenderse de manera eficaz. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. O sea, obviamente, si tú en 20 años no has podido procesar a una persona, porque eres un Estado ineficiente. Pero además el temor de que se convierta en persecución política. A mí una cosa... Claro, nadie va a querer trabajar en el Estado peruano así porque dicen, mira... Si ya ahora es difícil. Pero claro, otra cosa es la pena. Y es el hecho de que tú, por ejemplo, sepas que te han abierto una investigación y te vas... O te vas y te conviertes en contumaz. Ahora, aquí hay toda una discusión. El Código de Procedimientos hay penalistas que dicen que no prescribe, que eso no prescribe, que se suspende el plazo de prescripción. Hay otros que dicen que igual es el plazo y medio. ¿Te refieres al Código de Procedimientos Penales nuevo? Al Código de Procedimientos Penales. Claro, el que todavía no se implementa en Lima, pero sí para delitos de corrupción. Claro, pero desde que se abre ya... Pero el tema, Mónica, acá es que el debate constitucional, sobre todo para modificaciones constitucionales, tiene que ser un debate serio, lo suficientemente sólido como para que cale en la comunidad. A mí me preocupa mucho que esto se está utilizando, por ejemplo, en Bolivia para perseguir gente. No solamente eso. Es tremendo, o sea, le está dando un arma... en los lugares donde está vigente, que es creo que Bolivia, en Venezuela... Ecuador, Venezuela, imagínate. Pero además ellos asusta, ¿no? ellos están citando en la Declaración de Naciones Unidas contra la Corrupción, y esa lo que te dice es, suspende el plazo de prescripción, en el caso de que ya haya empezado la investigación para que la gente no se escape, y amplía al máximo la pena. El punto acá, Mónica, es que la discusión jurídica terminó cuando un miembro del oficialismo dijo, bueno, además, esto ha sido una promesa de campaña. No, sí, así no se puede, pues. Entonces, no pases por comisión. Haz lo que se está haciendo ahora. Te saltas la comisión, vas de frente al pleno, usas tu mayoría y apruebas lo que te da la gana. Es que se están llegando a extremos en Bolivia.
no solamente se ha quitado la imprescriptibilidad, sino se han cambiado los delitos hoy en día y le está aplicando a gente delitos que no existían en esa época. Bueno, además es imposible, ¿no? Lo cual es una cosa... Evo Morales pero Evo Morales está haciendo eso. Pero Evo es capaz de cualquier cosa. Sí. El problema es que, mira, esto se va a aplicar primero para que lo entiendan, o sea, quienes para graficar esto, si esto hubiera estado vigente, evidentemente, yo imagino que con nombre propio, Alan García no hubiera podido regresar. Ya está. Para hablarlo claro. Ya. Sí, claramente. No hubiera sido presidente. Claramente, claramente. Pero esto va de hoy para adelante. Me parece bien que persigamos la corrupción, me parece bien que debatamos la imprescriptibilidad. Nosotros fuimos, mi bancada, los que invitamos al grupo hay un grupo de trabajo a favor de la imprescriptibilidad y nos pareció correcto que lo que se motive es, ¿sabes qué? No te vas a escapar. O sea, si te robas un mango del Estado, no te vas a escapar. Nosotros le sumamos a esto que no descuidáramos los delitos que no eran patrimoniales. Por ejemplo, el caso del narco, que no perjudica patrimonialmente al Estado, pero que corroe todas las instituciones, porque compra a todo el mundo para que, por ejemplo, no sobrevuelen, para que, por ejemplo, suspendan cultivos, suspendan erradicación de cultivos, para que, por ejemplo, no haga una investigación. Ese hombre es peligroso porque corrompe el sistema. Entonces dijimos a él, aunque no haya afectación patrimonial, también le tiene que caer la norma. Esto puede generar un arma política. Es que ese es el temor. O sea, yo prefiero que se escapen 4 pillos a tener un arma política tan peligrosa como esta. Ese y la falta de discusión seria. ¿Cuál es el apuro? Si esta norma se da, necesita 2 legislaturas. ¿Se pudo haber aprobado en noviembre de este año? Generar un debate nacional. ¿Cuál es el apuro, crees tú? El apuro es cumplir la promesa electoral, lo dijeron, está en la transcripción, puede verlo cualquier persona. O sea, tiene un efecto populista, en realidad. El discurso al final jurídico que se llevaba por, oye, un momentito, hay que tener cuidado, ¿qué pasa con la violación? ¿Qué pasa con otros delitos graves que también debiéramos revisar? Vamos a seguirlo debatiendo. Invitamos a los miembros del foro que dijeron, vamos a evaluar otras salidas. Finalmente, al martes siguiente deciden aprobarlo porque lo que se dice es, ¿saben qué? Esto además fue una promesa electoral, dándole la orden a todos, paren el debate, esto se aprueba. A mí lo que me parece es que también, como es políticamente incorrecto oponerse a esto, nadie está tomando una posición. Tú sales a la calle y todo el mundo va a estar claro, de acuerdo, ¿no? Todo el mundo va a decir, para usted va a ser muy difícil votar en contra, pero la verdad es que es muy demagógico. Pero es que date cuenta de la creación de la universidad en Chicha, ¿no? O sea, los únicos que nos abstuvimos fuimos nosotros en Ica. Pero no porque estemos en contra, igual que en esto, de pelear contra la corrupción o de satisfacer la demanda académica. O sea, el viajecito a provincia también no, porque necesitas tranquilizarte. Apúrate en otras cosas. Apúrate en resolver el problema, por ejemplo, de estas barras bravas, proyectos que están desde el 2009 archivados con dictamen favorable, porque no les da la gana de empadronar a los barristas. Apúrate en corregir los problemas para los muros de contención y ampliar un poco el presupuesto, pero no te apures, apúrate en solucionar el problema de las personas que han sido intoxicadas y todo el mundo se lava las manos. De la gente de oposición. Bueno, ¿van a interpelar o no a la ministra? Nosotros hemos citado a la ministra en la Comisión de la Mujer 4 veces. Esa oposición tan amable como mira, han pasado 60 días. Yo creo que tampoco podemos esperar eternamente. No creas que estamos adormecidos. Es difícil cuando tienes una mayoría tan aplastante el hacer escuchar tu voz. Se ha hecho escuchar nuestra voz, vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, y yo creo que lo importante aquí es encontrar consensos, ¿no? Tú no puedes gobernar en base a mayorías y en base al efecto mediático que te puede dar una decisión, porque estás trabajando con un país que necesita estabilidad. Marisol, gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Ya regresamos con más aquí en Sin Medias Tintas.